temperatura determina muchos de los estados de la materia y es tan importante como, por ejemplo, al tener fiebre. Sabemos que nuestro cuerpo reacciona porque nos eleva la temperatura. En Ciencias Sociales analizamos sobre el fortalecimiento del movimiento obrero y sus luchas. Conocimos cómo eran las condiciones de vida de los obreros y cómo están los movimientos vinculados con la revolución industrial y el capitalismo. También, durante este periodo, cómo eran los derechos de la mujer a partir de la segunda revolución industrial. Para conocer más de estos temas, con ustedes el profesor Julio Pimentel. En el día de hoy aprenderemos acerca del fortalecimiento de los movimientos obreros y sus luchas. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema son los siguientes: origen de los movimientos obreros, características de los movimientos obreros, consecuencias de los movimientos obreros y logros de los movimientos obreros. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Estos movimientos obreros nacen para luchar contra las injusticias a las que eran sometidos, con el fin de conseguir una mejora de su situación mediante la actividad política y social. El origen del movimiento obrero responde también a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar consecuencia de clase y a agruparse para reclamar una serie de mejoras. Debes saber que el movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. Es que durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. Es importante que comprendas que las condiciones de vida de los obreros eran lamentables. Existían jornadas de trabajo de hasta 16 horas en algunos casos y cobrando un salario que la mayoría de las veces no permitía la supervivencia. No existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas. Y cuando el trabajador llegaba a su casa, le tocaba vivir hacinado o amontonado en un espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. Algo que debes conocer es que el origen de los movimientos y la formación de la clase obrera está vinculado con la revolución industrial y el capitalismo. Cuando el mundo occidental dio un salto hacia la industrialización y la manufactura masiva de los productos de consumo, dejando atrás el modelo agrario de la Edad Media. Conozcamos ahora 3 razones principales que llevaron a la conformación del movimiento obrero. Primero, pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres. Bajos salarios. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. El hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo tipo. Pero quizás el concepto más significativo en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases. Esta supuso la toma de conciencia de los trabajadores de que pertenecen a una clase social diferente que sus patronos y que para mejorar su situación el camino más adecuado era el de la lucha. Sin duda, la principal arma obrera en esta lucha de clases ha sido la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias mediante una demostración de fuerza, paralizando la producción. Buena parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. Solo a partir del año 1825 se permitió la creación de sindicatos en Gran Bretaña. ¿Qué les pareció esta información? ¿Verdad que son interesantes los detalles sobre el origen de los movimientos obreros? Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron fervientes luchadoras de la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de Trujillo. En homenaje a las hermanas Mirabal, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 25 de noviembre de cada año se conmemore como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. He aquí una frase de Minerva Mirabal que decía: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Para conocer más acerca de la importancia de la mujer en nuestro país y el mundo, quédate ahí, muy atento a la clase de hoy. Iniciemos hablando sobre los antecedentes históricos de los derechos de la mujer. Para comprender en toda su magnitud el enorme cambio que ha experimentado en las últimas décadas la condición femenina, debemos en primer lugar estudiar brevemente cuál fue la situación de la mujer en épocas anteriores. De acuerdo con Spire Bowell Jackson, en la década de 1830, numerosas mujeres de los Estados Unidos y Europa que trabajaban en conjunto con diversos movimientos reformistas llegaron a sentirse frustradas debido a los evidentes prejuicios en contra de quienes pertenecían al sexo femenino. Así, buscaron mejores condiciones para ellas y se centraron en metas específicas. Las leyes relativas a la familia y el matrimonio fueron especialmente cuestionadas, puesto que les resultaba difícil conseguir el divorcio y las leyes de propiedad otorgaban a los maridos el control total sobre las propiedades de sus esposas. Por eso, Spire Bowell Jackson argumenta que en el siglo XIX las mujeres seguían siendo, desde el punto de vista legal, inferiores, económicamente dependientes y estaban en grandes medidas definidas por los papeles familiares y hogareños. Pero muchas mujeres seguían aspirando al ideal femenino popularizado por los escritos y los poetas. Acompáñame a conocer las siguientes informaciones acerca de mujeres destacadas que lucharon y contribuyeron con los movimientos feministas. Esto te lo presentaremos en orden cronológico en una línea de tiempo, así que presta mucha atención. En 1791 surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa por la activista francesa Olympia de Gouges. Declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida, mientras que sus compañeras fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales, convirtiéndose así en una de las primeras mártires de los movimientos feministas. Para 1792, la escritora y filósofa Mary Wollstonecraft publicó el libro Reivindicación de los Derechos de la Mujer, uno de los manifiestos feministas más radicales de la historia, inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe para servir al hombre, y propuso que la mujer recibiera el mismo trato que el hombre en materia de educación, derechos políticos y en el trabajo, además de que fuera juzgada por los mismos patrones morales que los hombres. En 1832, Mary Smith, una dama de alto rango de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, presentó una petición reclamando los derechos políticos de las mujeres. Mientras que el 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección realizan una gran huelga y se manifiestan en las calles de Nueva York, exigiendo el derecho al trabajo y garantías de condiciones laborales más humanas. En 1866, las mujeres logran un triunfo cuando el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores aprobó una resolución relativa al trabajo profesional de la mujer, documento que desafió abiertamente la tradición de que el lugar de las mujeres era el hogar. Por otro lado, el 19 de julio de 1889, la dirigente alemana Clara Zetkin pronuncia su primer discurso sobre los problemas de la mujer durante el Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista celebrada en París. Allí defendió el derecho de la mujer al trabajo, la protección de las madres y los niños, también la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales.
Otro dato muy importante es que más de 130 mujeres obreras perdieron sus vidas el 8 de marzo de 1908, cuando se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres, dando surgimiento a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a que sigas indagando más acerca de los derechos de la mujer. Recuerda que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Y recuerda también, aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Nuestra vida como civilización está cargada de grandes historias. Nuestra sociedad moderna está formada por un pasado lleno de luchas y conquistas. Y qué bueno es conocerla. Ahora les paso con la profesora Isaura Peralta y su resumen de Ciencias de la Naturaleza. Esta semana aprendimos acerca de la importancia y función de la biosfera, así como sus características, y conocimos también la mejor fórmula para preservar la biodiversidad. No se pueden perder este tema porque es la manera en que se organizan los seres vivos. Así que a prestar mucha atención. La Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco, Enriquillo, es la única reserva de la biosfera de la República Dominicana. Esta está localizada en la frontera entre las 4 provincias de la región Enriquillo: Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Las zonas protegidas que incluye son los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bauruco, Lago Enriquillo e Isla Cabritos, Laguna de Oviedo y Bahía de las Águilas, así como los circuitos hacia el Hoyo de Pelempito. El objetivo de una reserva de la biosfera es armonizar la conservación de la diversidad biológica, cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. ¿Sabías de esta reserva de la biosfera en nuestro país? Acomódate, que te invito a conocer mejor la biosfera. Con optimismo recibimos la clase para adquirir nuevos aprendizajes. Espero estén cómodos en su espacio de trabajo. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra, Isaura Peralta. En el tema de hoy estudiaremos el espacio donde habitan todos los seres vivos, la biosfera. Al final de nuestra clase serás capaz de comprender la biosfera como el espacio en el que se interrelacionan los seres vivos en el planeta Tierra. ¿Sabes qué es la biosfera? El término bio significa vida y esfaira, esfera, por lo que se conoce como la esfera donde hay vida. La biosfera es el conjunto de todas las formas de vida, animal, vegetal y microbiana. El espacio propicio para el desarrollo de la vida está formado por la litosfera, que a su vez se forma por rocas, hidrosfera, formada por agua, y atmósfera por aire o vapor. Este espacio, en conjunto con los seres vivos que aquí se desarrollan, forman la biosfera, que es la suma de todos los ecosistemas, por lo que se le considera un ecosistema global. Los geógrafos y físicos usan el término biosfera para describir el espacio de la Tierra donde se desarrolla la vida. Todos los microbios, plantas y animales se encuentran en algún lugar de esta capa terrestre. La biosfera se extiende hasta las áreas superiores de la atmósfera, donde se pueden encontrar aves e insectos.
También llega a las cuevas profundas terrestres y comprende las zonas de aguas superficiales y las profundidades de los océanos, donde existe vida. En resumen, la biosfera se extiende a cada lugar donde exista vida de cualquier tipo y se compone de factores bióticos y abióticos. Escuchemos. Los factores biológicos o bióticos son los que se incluyen animales, plantas y microorganismos, es decir, los seres vivos que dependen de su interrelación, es decir, relacionarse entre ellos y de la relación con el medio ambiente. Los factores físicos o abióticos son los elementos que no tienen vida, como el suelo, el aire, el clima, el agua, los minerales, la luz o las rocas. Son muy importantes para la vida y el desarrollo de los componentes bióticos. Esto quiere decir que los factores abióticos, o sea, sin vida, como el agua, el aire y el clima, son imprescindibles para el desarrollo de los factores bióticos, es decir, para los seres vivos. La biosfera cumple funciones que propician la vida en la Tierra. Algunas de ellas son: proporciona alimentos y los elementos que componen la materia viva. Limpia el ambiente de toxinas a través de los ciclos naturales de descomposición biológica. El dióxido de carbono, por ejemplo, se utiliza en el proceso de la fotosíntesis. Es la base de la cadena alimenticia. Proporciona compuestos farmacéuticos. Todos los compuestos usados en la industria farmacéutica hoy en día se derivan en mayor o menor medida de los compuestos que se encuentran naturalmente en la biosfera terrestre. El estudio y control de la composición de la biosfera puede funcionar como un marcador eficiente y adecuado para controlar los niveles de contaminación terrestre, ya sea de origen natural u ocasionados por la mano del hombre. Hasta ahora, ¿has podido notar que la biosfera es nuestro hogar? Cada capa de la Tierra es indispensable para la vida, pero es el conjunto de todas las capas que hace posible la supervivencia de los seres vivos. En la clase anterior te hice una pregunta y te dejé unos conceptos para que te fueras familiarizando con ellos. La pregunta fue: ¿sabías que los seres vivos se organizan en niveles y que este complejo sistema de organización obtiene como resultado la formación de la biosfera? Pues te cuento que sí, los seres vivos se organizan en niveles. Estos niveles son: primero, nivel bioquímico, donde inicia la composición de la materia viva, compuesta por átomos, bioelementos y biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Segundo nivel de organización es el nivel biológico, que está compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas de órganos que forman un ser vivo. Y el último nivel de organización de los seres vivos es el nivel ecológico. Este lo forman los individuos, la población, la comunidad, los ecosistemas y los biomas. Todo este sistema de organización crea la biosfera. Si analizamos los niveles de organización de los seres vivos, podemos decir que el nivel bioquímico y el nivel biológico explican la existencia y formación de un organismo vivo. Sin embargo, el nivel ecológico explica la relación de este organismo o ser vivo con otros seres vivos y el medio que les rodea.
Para que comprendas la relación de los seres vivos con el medio que les rodea, conoceremos los componentes del nivel ecológico. Lo primero que debes de saber es, ¿qué es ecología? La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Después de tener claro este concepto, conoceremos los componentes del nivel ecológico, que constituyen la interrelación de los seres vivos en la Tierra. Te recuerdo que los componentes del nivel ecológico son individuo, población, comunidades, ecosistemas y biomas, que en conjunto forman la biosfera. ¿Sabes qué es un ser vivo o individuo? Un ser vivo es una forma de vida individual, como una planta, un animal, una bacteria, un protista, un hongo o tú mismo. Tú eres un individuo, un ser vivo. El segundo componente del nivel ecológico es población. Un ejemplo de población es la que está formada por ti y los habitantes de tu misma especie que viven en tu comunidad. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área geográfica específica, en un momento dado. Por ejemplo, un conjunto de personas, una manada de leones, un rebaño, una jauría, entre otros. El tercer componente del nivel ecológico es comunidad. Se habla de comunidad para referirse a distintas agrupaciones de seres humanos que comparten costumbres, gustos, idiomas y creencias semejantes. También se utiliza el término en el reino animal como un conjunto de animales que comparten un hábitat. Las comunidades biológicas pueden ser de diversos tipos. Fitocenosis es el conjunto de especies vegetales que viven en un hábitat. Zoocenosis es el conjunto de especies animales de un hábitat. Y microbiocenosis es el conjunto de microorganismos que viven en un hábitat. La relación de una comunidad y de su ambiente físico obtiene como resultado un ecosistema. Estos entornos naturales hacen que las formas de vida tengan que adaptarse a su clima y relieve. Y para concluir, podemos decir que el conjunto de todos los biomas forman la biosfera, espacio donde se desarrolla toda forma de vida en nuestro planeta. Espero que te hayas identificado como parte de la población de tu comunidad, que comprendas la importancia de tu interacción con otros seres vivos y el medio que te rodea, como por ejemplo el aire, el agua y el suelo. Me despido con una frase del astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble, que dice: equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Reflexiona un poco sobre la inspiradora frase de este hombre de ciencias. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto de la semana. Cuida tu salud, que es lo más importante para nosotros. Hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Hasta un próximo encuentro. Se despide tu maestra Isaura Peralta.